Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría inmensa es tenerlos aquí una vez más. Estoy sinceramente rebosante de emoción hoy, porque tenemos entre manos una noticia que, para serles completamente honesto, muchísimos de nosotros estábamos esperando con una mezcla de ansiedad y esperanza. Y como ya habrán sido capaces de vislumbrar en el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Kerem Bürsin y, específicamente, en algo que ha confirmado sobre Hande Erçel. Una revelación que, en mi humilde opinión, no solo valida muchas de nuestras esperanzas más profundas, sino que también pone un punto final a tantas especulaciones y anhelos que han marcado el devenir de esta pareja en el ojo público. Así que les pido encarecidamente que se queden conmigo porque les aseguro que esto se pone, literalmente, muchísimo más interesante de lo que ya es. Y antes de que nos lancemos de cabeza a desgranar esta auténtica bomba de información que ha estallado en el panorama del entretenimiento, quiero hacerles un pequeño recordatorio, una invitación que, si aún no han atendido, les aseguro que no les tomará más que un instante y que les asegurará estar siempre a la vanguardia de todo lo que sucede en nuestro querido mundo del espectáculo. Me refiero, por supuesto, a la suscripción a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito, un clic en ese botón rojo que marca la diferencia entre quedarse al margen de las novedades o ser de los primeros en enterarse. Al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y, lo que es más importante, nos ayudan a seguir creando este contenido que tanto disfrutamos hacer para ustedes. Dicho todo esto, pongamos la carne en el asador y vayamos al meollo del asunto. Pues bien, como una gran parte de ustedes, mis fieles seguidores, ya sabrán de sobra, la relación, o la presunta relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin lugar a dudas, uno de los temas más candentes, más comentados y, por qué no decirlo, más analizados en los últimos tiempos. Desde el preciso instante en que ambos compartieron pantalla en la exitosísima serie Senkalkam, que para el público hispanohablante se tradujo como El amor está en el aire, la química entre ellos era tan palpable, tan electrificante que trascendía la pantalla. No solo en la ficción, sino que, según apuntaban los rumores más persistentes, esa conexión magnética también hacía acto de presencia fuera de los escenarios de rodaje. Y es que los fans, y en esto me incluyo de manera muy personal, caímos perdidamente enamorados de su complicidad innata, de esas miradas cargadas de significado, de esa forma casi mágica en que parecían entenderse sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y como era de esperar, una vez que la serie llegó a su fin, las especulaciones sobre si su relación iba más allá de lo puramente profesional no tardaron en aflorar, intensificándose con cada día que pasaba. Hemos sido testigos de innumerables fotografías, de vídeos que alimentaban aún más las teorías, y cada pequeña interacción, cada gesto, era analizado con la precisión de un microscopio, buscando indicios, buscando confirmaciones. El hecho innegable es que durante un periodo considerable de tiempo, tanto Kerem como Hande mantuvieron una postura de cierta reserva y discreción al respecto. Y si bien es cierto que hubo momentos puntuales, ciertas declaraciones o imágenes, que servían como combustible para los rumores, nunca existió una confirmación oficial rotunda, un anuncio categórico que pusiera fin a las dudas. Esto, por supuesto, dio lugar a una auténtica avalancha de teorías, de esperanzas, de deseos, entre sus admiradores más fervientes, quienes anhelaban con todas sus fuerzas verlos convertidos en una pareja en la vida real, más allá de los personajes que interpretaron. Y es precisamente esta espera prolongada, esta incertidumbre que ha mantenido a muchos en vilo, lo que hace que la confirmación de Kerem Bürsin, la que hoy tengo el placer de traerles, sea de una trascendencia tan abismal. Es como si todas esas ganas, toda esa energía colectiva que pusimos en desear fervientemente que fueran pareja, de repente encontraran un eco potente, una resonancia, una validación incontestable. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Kerem ha confirmado? Permítanme desgranarles esto con la mayor claridad posible. Bueno, sin necesidad de entrar en detalles que en ocasiones podrían resultar un tanto escabrosos o innecesariamente invasivos, lo que Kerem ha logrado transmitir, a través de sus recientes declaraciones públicas y, lo que es aún más revelador, a través de sus actitudes y gestos, es una reafirmación inequívoca y contundente de la inmensa importancia que Hande Erçel tiene en su vida. No estamos hablando de un simple y llano, somos buenos amigos, o nos llevamos estupendamente bien. Lo que él ha logrado comunicar es un nivel de aprecio profundo, de respeto genuino y de lo que podríamos, sin temor a equivocarnos, denominar una conexión especial, que se extiende mucho más allá de una amistad superficial o de una mera buena relación profesional.
Han existido momentos clave, entrevistas significativas, e incluso gestos sutiles pero cargados de significado que, al ser interpretados en su conjunto, pintan un panorama excepcionalmente claro y revelador. Por poner un ejemplo palpable, en una de sus recientes apariciones públicas, cuando se le interrogó de manera directa y sin rodeos sobre su relación con Anderzel, Kerem eligió responder de una forma que evitó cualquier tipo de evasivas. En lugar de ello, optó por desplegar un abanico de palabras cargadas de un afecto sincero y una admiración palpable. Habló de Ande no solo como una colega de profesión extraordinariamente talentosa, sino, y esto es crucial, como una persona increíble, alguien que, sin lugar a dudas, ha dejado una huella imborrable y profundamente positiva en su vida. Y no se detuvo ahí, sino que además hemos sido testigos de cómo ha salido en su defensa públicamente, protegiéndola ante ciertas críticas infundadas o comentarios negativos que a veces surgen en el ojo público. Este tipo de actitudes, sin duda alguna, denotan un vínculo protector y una conexión que va más allá de lo superficial, que se arraiga en un nivel de afecto y compromiso más profundo. Además de esto, recordemos un aspecto que ha sido un termómetro constante para los fans: la presencia activa y constante de ambos en las redes sociales. Si bien es cierto que cada uno mantiene su propio espacio virtual y su propia forma de comunicarse, las menciones cruzadas, los comentarios sutiles entre ellos, o incluso los simples me gusta en publicaciones que para los fans revisten una importancia especial, siempre han sido un indicador clave para medir el pulso de su relación. Y en este sentido, la actitud de Kerem se ha vuelto notablemente más abierta, más dispuesta a compartir, aunque sea de manera indirecta, el lugar privilegiado que Ande ocupa en su corazón y en su vida. Es esa madurez que se percibe en la forma en que se expresa, esa seguridad que emana al hablar de ella, lo que nos lleva a pensar con mayor convicción que esta vez sí, lo que tantos esperábamos, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad confirmada y palpable. Lo que Kerem ha confirmado, en su esencia más pura, es que Anderzel es una persona de una importancia capital para él. Ha transmitido la idea de que su relación, independientemente de la etiqueta exacta que deseen otorgarle en este preciso momento, es algo que él valora con una profundidad inmensa. Esto no se traduce en una confirmación oficial de matrimonio, ni tampoco en un comunicado conjunto anunciando su noviazgo de manera explícita. Sin embargo, es una confirmación mucho más íntima, más personal y, sobre todo, más genuina, que habla directamente de sentimientos verdaderos y de una conexión que afortunadamente trasciende las barreras del set de filmación. Es esa validación que necesitábamos para creer que lo que veíamos en pantalla, esa magia indescriptible, tenía un trasfondo sumamente real y tangible. Y esto, mis queridos amigos, es precisamente lo que tantos estábamos esperando con tanta expectación. No se trata de un simple chisme pasajero o de una noticia fugaz, sino de la oportunidad de presenciar cómo dos personas que conectaron de una manera tan extraordinaria y única, continúan manteniendo y cultivando esa conexión en sus vidas reales. Es la confirmación de que la admiración mutua, el respeto más profundo y quizás, ese ingrediente secreto que llamamos algo más, siguen más vivos que nunca. Kerem ha sido extraordinariamente cuidadoso con cada palabra que pronuncia, pero la contundencia del mensaje que transmite es sencillamente innegable. Ha sabido elevar la conversación de la mera especulación a la afirmación clara y rotunda de un vínculo de un valor incalculable. Hemos sido testigos de momentos en los que se le ha visto sonreír de una manera particularmente especial al mencionar su nombre, o al responder a preguntas que guardan relación con ella. Son esos pequeños detalles, esos gestos aparentemente insignificantes, que al sumarse crean un mosaico de una revelación asombrosa. Y lo más importante de todo esto es que estas palabras, estas expresiones de afecto y aprecio, parecen emanar de un lugar de absoluta sinceridad y de un profundo respeto tanto por Ande como por la experiencia que ambos compartieron. No se trata de aferrarse a un romance de ficción o de mantener viva una ilusión del pasado, sino de reconocer y valorar una conexión humana genuina que sin duda ha tocado el corazón de muchísimas personas. Por lo tanto, para poder resumir de manera concisa y clara, lo que Kerem Bürsin ha confirmado, en su esencia más profunda, es que Anderzel ocupa un lugar excepcionalmente especial y de suma significancia en su vida. Ha reafirmado la profundidad de su conexión, el respeto mutuo que se profesan y la genuina admiración que siente por ella, tanto como artista consumada como persona íntegra. Si bien es cierto que no se trata de una declaración explícita de noviazgo formal en este preciso instante, sí que representa una validación contundente y esperanzadora de que lo que comenzó como una chispa electrizante en la pantalla ha evolucionado con el tiempo y la madurez hacia un vínculo valioso y profundamente respetado en la vida real.
Y lo más reconfortante es saber que él está dispuesto a reconocerlo y a apreciarlo públicamente. En definitiva, ha confirmado aquello que muchos de nosotros anhelábamos con fervor, que esa chispa, esa conexión mágica, es real y, lo que es aún mejor, perdura en el tiempo. Y considero que esta confirmación, a pesar de su aparente sutileza, posee una potencia mucho mayor que cualquier anuncio grandilocuente o mediático. Habla de un crecimiento personal y relacional, de una madurez alcanzada tanto en la relación en sí como en la forma de expresarla ante el mundo. Es la confirmación de que detrás de las cámaras, de los focos y del brillo del espectáculo, existen personas con sentimientos auténticos y genuinos, y que ellos, a su manera particular y con su propio ritmo, nos están permitiendo ser testigos privilegiados de ello. Antes de despedirme y dar por concluido nuestro encuentro de hoy, me encantaría, de verdad que sí, conocer sus propias impresiones sobre todo este asunto. ¿Les ha sorprendido la forma en que Kerem ha abordado este tema tan delicado? ¿Creen que esta confirmación sienta las bases para una declaración más explícita en un futuro cercano? Por favor, no duden en dejarme todas sus opiniones, sus reflexiones, sus expectativas, en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Me fascina leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Ustedes son, sin lugar a dudas, una parte fundamental e insustituible de esta increíble comunidad que hemos construido juntos. Y si han disfrutado de este vídeo, si esta noticia les ha parecido tan emocionante como a mí, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con sus conocidos, con aquellos que también son devotos seguidores de Kerem y Hande. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscripción para no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas y para mantenerse siempre al día con las últimas novedades del vibrante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme hoy, por su valioso tiempo y por su apoyo incondicional. Nos reencontramos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la magia de las historias de entretenimiento los acompañe siempre. Hasta luego.